Muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. La gracia y la paz de nuestro Padre Celestial siempre esté con ustedes. La Iglesia Católica, como las personas que han investigado, han estudiado, creó la Biblia, ¿no? En el año 325 después de Cristo, con el emperador Constantino, le ordenó al padre Jerónimo hacerlo y distorsionar y añadir muchas cosas. La crearon con 73 libros. Después del año 1500 en adelante, que salió Martín Lutero, los protestantes le quitaron 7 libros a la Biblia católica. Entonces los evangélicos dicen ahora, vienen y dicen también que los católicos añadieron 7 libros y ellos le quitaron 7. Sí, Biblias adulteradas en diferentes religiones. Aquí vamos con una porción sólida, direccionada a los elegidos de Dios. Alimento espiritual para los cristianos grandes. Atención para los religiosos y bebés de la fe, los neófitos de la fe. Ustedes pueden tener alguna indigestión. Si van a responder, tengan un buen censo. Usen la sana doctrina, porque el Viejo Testamento ya caducó, ya quedó abolido. Esto es lo que los religiosos aprendieron dentro de un templo evangélico, que el Jesús de ellos irá a venir, que ese tal Satanás o diablo inventado por la religión católica y después por la evangélica es un ser espiritual, que ese diablo vino para matar, robar y destruir, y distorsionan el libro de Juan capítulo 10. Que la Pascua judaica es la Santa Cena. Que casarse con personas de fuera de la religión de ellos es pecado. Que ustedes van para ese infierno. Si no da el diezmo a ese pastor ladrón de ellos. Que diezmo es dinero, distorsionando la palabra de Dios. Que ese infierno es un lugar de tormento eterno, según la doctrina de la religión. Que esos pastores son guías espirituales, según ellos, según su doctrina. Que ustedes tienen que obedecer los usos y costumbres que se le imponga en esa denominación, dogmas y doctrina de hombres. Que tienen que congregarse en un templo llamado de iglesia. Que templo o iglesia es la casa de Dios, según ellos. Quienes no fuesen bautizados en las aguas no serán salvos. Que tienen que presentar a los niños en el altar pagano de ellos. Y toda otra doctrina más de ellos, mi querido amigo. Muchos por ahí dicen, yo salí de tal sistema religioso, más si todavía, mi querido amigo, carga con todas esas falsas doctrinas en su lomo, con una carga, como una carga muy pesada, entonces usted no reina en vida, como lo dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo, por eso uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Cristo Yahshua, lo que recibe la abundancia de la gracia del don de la justicia. Despierte, mi hermano, despierte, decontamínese de ese sistema corrupto y avaricioso, evangélico y católico. Pablo le dijo a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo para decir la verdad. Gálatas 4:16 le dice Pablo a los Gálatas. Ya Yahshua vino hace 20 siglos atrás, mi querido amigo. Todo como cuando fue el Espíritu derramado sobre toda carne. ¿Cuándo fue el Espíritu derramado sobre toda carne, mi querido amigo? En el día de Pentecostés, ¿cierto? Y esto ya era los últimos días. Según Pedro dice, eso es incuestionable, contestó la escrita. Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. A vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. Y hasta sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. La profecía de Pedro, mi querido hermano, sobre los últimos días se refería a los últimos días de ellos allá, en aquella generación presente, o será 20 siglos después.
Mire, presta atención al tiempo del evento, mi querido amigo, pues ellos ya estaban viviendo los últimos días ya. Hebreo 1:2 dice, en estos últimos días no has hablado en el Hijo, a quien designó el heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. En la época del apóstol Pablo también ya estaban viviendo los últimos días, mi querido amigo. El profeta Isaías profetizó sobre los últimos días también en Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 3, que dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, cerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros tiempos que será sentado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será saltado sobre los collados, y fluirán a él toda la nación, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Dios de Jacob, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Entonces, mi amigo, mira ahí el versículo 1 que dice, la profecía era para Judá y Jerusalén. Nosotros nunca vivimos allá, y nunca fue direccionado esa palabra para nosotros. ¿Dónde era la casa del Señor? ¿En Judá y Jerusalén o en el templo de Jerusalén? El templo todavía existe hoy. ¿Será que el templo de Jerusalén todavía existe hoy? Fue destruido y no sobró piedra sobre piedra, como profetizó Yahshua. ¿Tiene como alguien subir en el monte del Señor en los días actuales, mi querido amigo? Aquí en Brasil o allá en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en España. Dios habita en los montes o en nosotros. Nosotros vivimos en Sión. ¿Para quién Isaías profetizó? Para los judíos, para nosotros los venezolanos que nacimos 2000 años después. ¿Para quién era la venganza de Dios? ¿Para quién eran los últimos días que Isaías profetizó? Para los judíos, mi querido amigo. Los últimos días llegaron en el año 70 después de Cristo. Toda apunta para esa época, mi querido amigo. Hay muchos registros. No existe ningún relato o ninguna página que cita una tercera venida de Yahshua. No existe el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Yo le voy a decir, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice así. ¿Y qué concordia entre el santuario de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el santuario del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros no iremos al reino, mi querido amigo. El reino ya vino a nosotros. Dios habita en cada uno de nosotros. Ahí está el reino de Dios. No habrá un fin de la humanidad, ni arrebatamiento de la carne, mi querido amigo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 dice, pero esto digo, hermano, que la carne, la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. 1 Timoteo 6:16, el único que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el dominio sempiterno. Amén. El arrebatamiento sucede cuando usted muere, mi querido amigo, y es su espíritu que es arrebatado, no su carne. Su carne queda aquí en la sepultura, en el infierno. Eclesiastés 1:4 dice, una generación se va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. La tierra jamás será destruida, como lo dicen los evangélicos. La generación muere y nuevas generaciones vienen, mi querido amigo. Su cuerpo muerto va para la sepultura, o sea, para ese infierno, que significa sepultura, junto con su alma. ¿Y por qué digo junto con su alma? Porque su alma es su memoria,
Su alma son sus recuerdos, sus sentimientos, su memoria, recuerdos y sentimientos mueren junto con su cuerpo. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Quién fue comprado por alto precio de sangre en la cruz? Fue el Espíritu, mi querido amigo, no fue la carne. Dios no tiene ninguna parte con su carne, y ella para nada sirve después de la muerte. En el cielo solo hay espíritu, no tiene materia. El cielo es espiritual, no es físico. El cuerpo glorioso, incorruptible que Dios te dio y que sube al cielo, usted con su cuerpo de carne no subirá. Su memoria no subirán. Esta vida es todo lo que usted tiene aquí, y es la porción de vida que Dios le dio. Vívala y disfrútala, mi querido amigo. Hebreos 9, versículos 27 y 28 dice: y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a lo que les espera ansiosamente para salvación. ¿Quién era lo que le esperaban? Aquella generación del siglo I, aquellos judíos. Según ese texto, el juicio viene cuando, mi querido amigo. Así que usted muera. Si Yahshua no vino, según la religión evangélica, si Yahshua no vino todavía, según esa religión, entonces estos que lo aguardaban para la salvación no fueron salvos todavía, ahí en Hebreo. Eso fue hace 2000 años atrás. ¿Quién era ese pueblo? Amigo, ese pueblo eran los judíos dispersos por Asia. Se cree quien escribió la carta a los hebreos sea Pablo. Se cree, todavía no ha sido confirmado. Pasó más de 20 siglos y no ha sido confirmado, pero se cree que fue Pablo. El pueblo fue libertado con la caída del templo de Jerusalén. El pacto fue totalmente deshecho y el nuevo pacto totalmente inserido. Yahshua no va a venir para llevar su hueso del sepulcro, mi querido amigo. Resucitarte y reencarnarte y llevarte para el cielo en carne y hueso para juzgarte. No. Todo espíritu allá en el cielo, mi querido, más usted allá de carne y de hueso, viviendo en el cielo, será. Y si usted no dio el diezmo, según la religión evangélica, no toma la Santa Cena, según la religión evangélica, entonces usted será condenado, según la religión evangélica. Dios te devolverá y te manda para ese infierno de fuego creado por la religión católica y evangélica, porque usted no siguió los rituales judaicos. Será. Y usted será quemado eternamente según la religión evangélica. La Escritura afirma que ninguna carne fue al cielo, mi querido amigo. Eso ya rompe esa idea absurda de la religión evangélica. Mas si acaso ese infierno fuese literal, mi querido amigo, un ejemplo, y existiese, y el Espíritu fuese mandado para allá, para ese infierno, déjate hacer una pregunta. ¿El Espíritu se quema? ¿Será? ¿Será que el Espíritu se quema? Todo está consumado, amigo. Cuando Cristo en la cruz declaró tetelesta. Mateo 24 es muy claro. Lucas 21 es muy claro. El profeta Sofonía dejó claro la localización de la gran tribulación. Yahshua dejó claro que sería en aquella generación, en Mateo 24:34. Yahshua deja claro que sería la mayor tribulación ya vista, que jamás vería otra igual. Jamás. ¿Dura cuánto tiempo? Jamás. ¿Cuánto tiempo dura? Jamás. Dios le dice a Noé, en Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22,
Y percibió Yahweh olor grato y dijo Yahweh en su corazón: no volverá más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volverá más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Mas algunos ignorantes dicen que habrá una destrucción global, en masa, y todo se acabará y todos morirán. Algunos ignorantes dicen eso. Dios mintió a Noé entonces. Mateo 10, versículo 23 dice: cuando os persiga en esta ciudad, huye a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ese versículo fue dicho para los apóstoles de la circuncisión. Si el Hijo del Hombre todavía no ha venido, entonces los apóstoles de la circuncisión de Yahshua de Nazaret todavía están recorriendo las ciudades de Israel hasta los días de hoy. ¿Será? Si fuese un evento global, ¿de qué adelanto ir para otra ciudad, mi querido amigo? ¿De qué adelante estar en Judá y huir para los montes? No hace ningún sentido eso. Mateo 16, versículos 27 y 28 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que haya visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Si Yahshua de Nazaret no vino todavía, según la religión evangélica, algunos de los que allá estaban siguen vivos hoy. ¿Dónde están ellos? Porque ahí dice Yahshua de Nazaret que algunos de los que están aquí, hablando de Yahshua de Nazaret en la carne, no probarán la muerte. ¿Dónde están ellos entonces que todavía no han probado la muerte 2000 años después? Todos ya murieron, pues el evento relata un hecho histórico de 2000 años atrás. Yahshua nunca dijo que él vendría 20 siglos después. Él ya vino, mi querido amigo. Elías tendría que venir primero según la profecía de Malaquías. Malaquías 4, versículos 5 y 6 dice: aquí que yo os enviaré el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Yahweh. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición completa. Cuando ella está hablando de la tierra, está hablando de la tierra de Israel, no del planeta cósmico. Si nos vamos a Mateo, capítulo 17, Mateo 17, versículos del 9 al 13, dice así: cuando descendían del monte, Yahshua le mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué? Pues dice los escribas que debe venir Elías antes. Yahshua respondió y le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron que él todo lo que quisieron. También el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado Juan el Bautista. Mateo 11, versículos 2 y 15 dice: de los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es Elías, el que había de venir, y que tiene oído para oír, oiga. Sean honestos, la prueba está ahí. Elías habría de venir desde Yahshua, y Yahshua dijo que Elías ya vino, lo dice ahí en Mateo 17. Él dice que ya Elías vino y no le reconocieron, ¿no? Mas la religión evangélica dice que Elías vendrá todavía, que vendría primero un anticristo. Veamos lo que Juan habla sobre el anticristo en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice así: amado, no creáis en todo espíritu, sino probad
si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto entonces el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Cristo Yahshua ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo Yahshua ha venido en carne no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. El anticristo que habla ahí Juan, que estaba en el mundo, en los tiempos de Juan, sobre el libro del Apocalipsis, se trata de un libro histórico. Entonces, ya el anticristo estaba en el mundo en aquella época, mi querido amigo, según el apóstol Juan. Entonces, el libro del Apocalipsis es un libro histórico escrito por Juan, un judío para las 7 iglesias de Asia. Fue recibido por revelación en espíritu y jamás se trató de un evento global. El libro del Apocalipsis es el contexto general de todo este estudio. Habla de la dinastía herodiana, habla de la caída de la Babilonia y de Jerusalén, caída de Nabucodonosor, María huyendo para Egipto con Yahshua en el vientre, huyendo del dragón que era Herodes. Habla de la bestia que era Nerón, habla de la marca de la bestia que era la moneda de Nerón. Nadie compraba o vendía nada si no fuese con esa moneda de Nerón, mi querido amigo, esa era la marca. Habla de todo menos de un evento de destrucción global. Menos habla de eso. Fue escrito por Juan en la isla de Patmos. Juan era prisionero y escribía todo en un lenguaje de figura para que no fuese comprendido por los romanos. Nada era literal de la forma como fue escrita, como si fuese para nosotros. Era para una época, una generación. Todo tenía un sentido y necesitaba ser interpretado, mi querido amigo. Apocalipsis era todo el cumplimiento de Lucas 21 y Juan 24 y del profeta Sofonía. No se escandalice, mi querido hermano, estudie, investigue. Lea Mateo 24, versículos 30 y 34. Esta es la prueba cabal escrita, probada y documentada por la palabra de Yahshua, que está hablando de la gran tribulación de Jerusalén, de la venganza de Dios y del juicio final sobre aquel pueblo, aquella generación. Venezuela no existía, Brasil no existía, Colombia no existía, Estados Unidos no existía, Argentina no existía. Y ni los venezolanos mataron a los profetas, y ni los venezolanos mataron a los profetas y a los enviados por Dios. Los venezolanos no mataron a los profetas ni a los enviados por Dios. Nosotros, los venezolanos, no transgredimos ninguna ley de Moisés, pues la misma no fue hecha para nosotros los venezolanos, y sí para los judíos de aquella época. Las leyes fueron dadas por Dios, 10 mandamientos, y un hombre egipcio, Moisés, añadió 603 mandamientos más, y esclavizó al pueblo con sus rituales, mandamientos y ordenanzas. Cuando Yahshua dijo que el fin estaba próximo y que estaba a la puerta, y no dijo que iría a demorar 2000 años, ya estaría a la puerta, mi querido. Y aquí cuando hablo de un hombre egipcio llamado Moisés, porque Moisés fue criado en Egipto como un egipcio por una princesa, hija del faraón. Caso contrario, Yahshua diría, el juicio viene más. Hermanos judíos, no se preocupen, que esta generación, pues el juicio vendrá aquí 20 siglos después. Y será para la próxima generación, aquí 20 siglos después, cuando habla ahí el Mateo 24. Le dice a los judíos así, no se preocupen, que eso no es para ustedes. Eso va a ser 20 siglos después. Mateo 26, versículos 63 y 64 dice, mas Yahshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Yahshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Eso fue dicho por Yahshua en el periodo que las autoridades del Sanedrín, del tiempo de la crucificación de Cristo, todavía estaban vivos.
Si ellos estarían vivos cuando Yahshua volviese, ¿dónde podemos encontrarlo o encontrar una autoridad del Sanedrín hoy en día? Vivo, que estén vivos. El sumo sacerdote y los sumos sacerdotes están vivos hoy. Yahshua enfáticamente dijo a sus discípulos que él vendría dentro de su generación. ¿Cuál generación dice Yahshua ahí en Mateo 24:34? Sea honesto y responda. Pregúntese a sí mismo, ¿Yahshua mintió o estaba equivocado? ¿O será que Yahshua se engañó? ¿Será que Yahshua se contradice en sí mismo? ¿O Yahshua erró sus profecías? Si Yahshua no vino, según la religión evangélica, si no vino todavía, como dijo que lo haría con algunos de sus apóstoles vivos, Yahshua mintió entonces, según la religión evangélica. Y vana es nuestra fe por él. Si Yahshua no vino, entonces nadie está salvo. El pecado todavía reside en Israel. El pacto no fue cambiado todavía estamos en el antiguo pacto. Las leyes de Moisés todavía están vigentes. Y Cristo murió en vano en la cruz. Y nosotros los gentiles no hacemos pacto, no tenemos Dios y no tenemos leyes. Porque solamente el antiguo pacto era para los judíos. Y por eso que la profecía de las Escrituras son importantes, mi querido amigo. Yahshua mismo fue quien dijo que después del cerco de Jerusalén, todas las profecías de las Escrituras estarían cumplidas. ¿Estaría o no estarían cumplidas? Mira lo que dice Yahshua, Lucas 21, versículo 22, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Qué días de venganza son esos? ¿Cuáles días son esos, mi querido amigo? Las palabras profetizadas por Cristo no fueron cumplidas, ¿será? Porque es que están esperando la venida del Hijo del Hombre. Si todo ya fue consumado, amigo, la venganza era ¿para quién? Para los judíos. La venganza nunca fue para nosotros. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Investigue, estudie y déjese guiar por el Espíritu de Dios que mora en usted. Y no se deje guiar por hombre corrupto. Oye, la palabra sigue siendo clara ahí en Hebreo, mi querido amigo. Hebreo 8:11 dice, y ninguno enseñará más a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, mi querido amigo. Entonces, la palabra es muy clara. Gracia y paz para cada uno de ustedes.